Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy seguimos con otra serie que habíamos empezado ya hace tiempo de Mafalda y sus amigos. Habíamos hecho a Susanita, habíamos hecho a Mafalda, pues hoy toca a Manolito. La verdad es que es uno de los personajes más simpáticos. Yo que he crecido con las tiras de Mafalda, la verdad es que les tengo a todos muchísimo cariño. Para hacer a Manolito, bueno, lo primero, las tiras de Kino son en general en blanco y negro. Entonces, bueno, hay varias imágenes en color que he encontrado de cada uno de los personajes. He cogido la que más me ha gustado, pero sí os voy a comentar una cosa. He querido unificar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de Manolito, como veis, tiene los ojos, el fondo en color carne, los vamos a hacer en color blanco, un poquito para lo que os digo, ir igualando todas las imágenes que he encontrado, puesto que hay pues eso, distintas formas de decorarlos, sobre todo cuando lo pasamos a color. Entonces, como veis, he hecho la cara de Manolito. Hemos empezado por el color carne o color piel. Os dejo abajo siempre en la descripción todos los colores. A mí era una de las cosas que me volvía loca cuando empezaba a decorar y veía colores y no encontraba los tonos adecuados, ¿no? Entonces os dejo las marcas, os dejo todo, aunque yo sé que a veces, pues por la diferencia de países, no encontramos las mismas marcas. Pero bueno, si os sirven, incluso el nombre a veces sirve para encontrar el tipo de tono de, yo que sé, por ejemplo, de marrón o bueno, pues o verdes, que cada uno tiene un poquito la gama de color determinada. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en los ojos, lo vamos a pintar wet on wet. Queremos un dibujo plano, queremos un dibujo en el que los ojos estén integrados, que no tengan volumen. Aunque luego les daremos la forma, como veis, pero no es una forma acabada, ¿no? Un poco como dibujaba Kino los ojos en sus personajes, ¿no? Al darlos color, pues cambiamos un poquito. Entonces, hemos dejado el hueco de la boca, la vamos a hacer luego en negro, y hemos dejado los ojos, todo lo que es cubierto, la zona de los ojos, lo vamos a dejar en blanco, que luego lo matizaremos. Por otra parte, todo lo demás sí lo voy a ir haciendo en volumen, ¿de acuerdo? Hemos hecho los ojos, lo que os digo, wet on wet, húmedo sobre húmedo. Cuando el color carne de la cara todavía está completamente húmedo, lo acabamos de poner. Al ponerle el blanco se va a fusionar y va a quedar un dibujo completamente plano. En todo lo demás vamos a ir esperando unos minutitos. Yo os digo que yo, por el clima en el que vivo, aquí en Valladolid, en España, pues generalmente con 5 o 10 minutos es suficiente para que se haga la costra exterior de secado de la glasa. Os digo siempre, hace una costra, se seca y va hacia adentro. Entonces ya con esa costra exterior hace que guardemos los volúmenes, ¿de acuerdo? No se mezclan las glasas y entonces se marcan perfectamente los volúmenes, que es lo que yo quiero al hacer el dibujo, pues la chaqueta, los pantalones, incluso las piernas, ¿no? Diferenciar la izquierda de la derecha, que no me quede todo una mancha de color carne, aunque sí que os comento que luego en este caso, probando cosas, he decidido sí delinear completamente la galleta para marcar perfectamente los dibujos. O sea que, de todas maneras, el hacer los volúmenes y no hacerlo en liso me ayuda muchísimo para con el pincel seguir la curva, o sea, seguir la línea de lo que hemos marcado en los volúmenes, más que tener que estar dibujando, ¿no? Con pincel así, con el pulso y con todo, es mucho más difícil hacerlo sobre un dibujo liso. Hay que tener mucha más experiencia para que quede bien. Con los volúmenes veréis que va a ser muchísimo más fácil. Entonces, bueno, hemos cubierto la zona de la boca, un poquito de glasa negra. Os comento, como os digo muchas veces, que yo utilizo normalmente glasa de consistencia media. Os dejo siempre en la pestañita de todas las formas de preparar la glasa y un montón de tips que os he preparado sobre cómo preparar cada una de ellas, las consistencias, cómo teñir los colores, cómo preparar las mangas pasteleras, etc. Y lo que sí que os comento es que suelo hacer boquilla del número 2 de Wilton, pero en estos dibujitos pequeños, como veis que tenemos que hacer muchos detalles pequeños, suelo utilizar mucho, a mí me encanta la número 1,5 de PME, que viene a ser un poquito del diámetro de la 1 de Wilton, que también serviría. Y entonces, por ejemplo, en el tema de las manos, pues vamos a marcar primero, os lo he hecho en varios vídeos, vamos para que nos quede perfectamente marcados los dedos, marcamos primero unas líneas finitas de color carne y luego vamos a cubrir todos los dedos y todo con mucho cuidado de no sobrepasar esas líneas que nos van a marcar la separación entre los dedos. Y seguimos haciendo detalle, estos calcetinitos en azul claro, que en este caso, bueno, pues en este caso sí les he hecho una línea continua que luego separaremos fácilmente, porque bueno, no tiene mucha complicación, podremos separar fácilmente con el pincel. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer la camisa o tenemos unos dibujos un poquito más complejos, pues es mucho más fácil
tener marcados los volúmenes como os comentaba. En el caso, por ejemplo, de los zapatos y los calcetines, como simplemente es una línea por el medio, una línea recta, nos va a resultar muy sencillo. Todo consiste en que para lograr el mejor acabado o más parecido posible al dibujo, pues vamos haciéndolo lo más sencillo posible. Entonces, lo que os digo, veréis que hacer una línea intermedia de los pantalones hacia abajo por mitad de las piernas va a ser muy sencillo, una línea recta con el pincel. Ya dibujar los cuellos de las camisas y todo eso nos va a complicar un poquito, entonces por eso lo hago de esta manera. Para hacer el pelo me resultaba una complicación. Una vez hice hace tiempo, me pidieron unas galletas de Mafalda y Guille, que claro, tiene también así los pelitos así sueltos, y la verdad es que con glasa quedaban horribles, quedaban demasiado gruesos. Entonces pensé que lo más fácil era pintarlos. Entonces, para poder pintarlos con pincel no podemos pintar encima de la galleta y que quede bonito. Entonces he dibujado todo lo que es la zona del pelo, la he pintado con glasa y a partir de ahí encima, una vez seco perfectamente, le podemos pintar el pelo. Ya sabéis que para pintar con pincel, con rotulador y todo, tenemos que dejar secar la glasa un mínimo de 6-8 horas, dependiendo un poquito también del clima de cada zona. Y si no, la garantía absoluta es dejarlo toda la noche y continuar al día siguiente ya con los detalles de la galleta. Pinto, os dejo el vídeo también con todos los tips y todo el inicio de cómo pintar como si fueran acuarelas con los colorantes comestibles, ¿vale? Ahí tenéis ahí como un poquito, tener un poco las pautas de cómo lo hacemos. El colorante, ponemos un poquito de alcohol blanco, yo en mi caso estoy utilizando vodka, ¿de acuerdo? Y cómo vamos pintando. El pincel que utilizo es un 5 ceros, ¿vale? El número más inferior en los pinceles es el 0, de ahí más número más grueso, y luego dentro del 0 pues tenemos 1, 2, 3, yo he encontrado el más fino como el 5 ceros, ¿no? Y es fantástico para hacer todas estas líneas, veis que fino. Fijaros cómo cuando quiero hacer una línea bastante fina trato de poner el pincel lo más en vertical posible. Es la manera de que, claro, el pelito va haciendo como más fino a la punta. Cuanto más en vertical lo pongamos, más finito vamos a pintar las líneas. De verdad parece difícil, pero este delineado, siguiendo los huecos que hemos hecho al hacer los volúmenes, se pinta relativamente fácil y con un poquitín, tal vez estropeamos 2-3 galletas, pero a la cuarta os aseguro que os va a salir bastante bien. Merece la pena a veces. Yo también, a mí me pasa, y además es que me gusta poneros las galletas también para que veáis que también cometemos fallos en que a lo mejor hacemos el delineado un poquito más grueso y yo trato de pasaros pues la experiencia de lo que estoy haciendo. Mirad, por ejemplo, el rayado, qué bonito el rayado de los calcetines, qué finito, ¿de acuerdo? Y se hace todo con este pincel que os digo, un 5 ceros, y cuando queremos que nos quede muy negrita la línea, tenemos que tirar mucho de pintura, ¿de acuerdo? O sea, estoy tocando, si veis, con el pincel continuamente, humedezco un poquito en la parte de arriba del todo, ¿veis? El cuenquito donde está el alcohol, está negro porque al limpiar el pincel con la pintura negra, pues se va oscureciendo el alcohol. Escurrimos súper bien y aquí abajo tengo muy poquito porque no hace falta, o sea, se gasta poquísima pintura, un poquitín para ir tomando como la densidad y el color muy oscuro. Si os queda muy claro significa que tenéis que tomar un poquito más de pintura. Si os queda muy oscuro y sin embargo queréis hacer un color más gris, pues un poquito más de humedecer con el alcohol simplemente. Y si el alcohol está demasiado oscuro y queréis un tono un poquito más claro, pues ponemos otro cuenquito con el alcohol más limpio y vamos un poquito pues diluyendo el tono que estamos utilizando para hacerlo más claro. En este caso, como simplemente es delineado en negro, lo más importante es pintura negra continuamente, humedecemos un poquito. ¿Por qué decís, por qué no solo pintura? Pues ya vais a probar que no resbala, ¿de acuerdo? Si solamente cogéis pintura y no humedecéis, es como cuando vamos a pintar con acuarelas, que tenemos siempre el vasito de agua. Una pregunta que me habéis hecho por comentarios, que os he comentado varias veces, pero por si no habéis visto esos otros vídeos, podéis hacerlo con agua, ¿de acuerdo? Lo estamos haciendo con alcohol. El hecho de hacer con alcohol es que el alcohol evapora muy rápido, porque además este alcohol pues tiene bastante graduación. Desaparece de la galleta no queda ningún tipo de sabor, no os preocupéis, es totalmente inocuo este alcohol que utilizamos, primero por la cantidad y luego segundo porque evapora y nos deja el colorante en la galleta y el alcohol se evapora, entonces no hay ningún tipo de problema. Lo podéis hacer con agua, pero tened en cuenta que hay que escurrir súper bien, bueno, igual que con el alcohol, pero también súper bien con el agua para no humedecer mucho la glasa y tarda muchísimo más en secar.
Así que tenéis que dejarlo secar muy bien, si no se os va a estropear la galleta con el agua. Y bueno, simplemente es eso, ir con cuidado, veis los deditos y todo, es más sencillo de lo que parece, siempre os lo digo, me decís a veces que parece muy fácil. Bueno, obvio, hay que coger un poquitín de experiencia, hay que probar un poco, pero de verdad animaros que pintar con pinceles es mucho más fácil de lo que parece, hay que hacerse con estos pinceles finos. Y nada, y practicar un poquito porque el resultado es realmente increíble. Estos dibujos de Kino son maravillosos y las tiras ya estoy cogiendo ideas para hacer, sobre todo para el Día de la Madre, para el Día del Padre, que hay cosas fantásticas. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros, comentad, todo eso me ayuda muchísimo para que el canal vaya funcionando. Y por supuesto compartid con los amigos que les gusten las galletas decoradas para que también nos sigan. Y como siempre os digo, un besote gordote y hasta el próximo vídeo.